Buenos días, hoy es viernes y hoy tengo el placer de poder entrevistar a una persona que no ha parado de inspirarme y como a mí creo que a muchos de vosotros cuando conozcáis su historia. Él es Leo Bocchini. Hola Leo, ¿qué tal? Hola Elena, bueno, buenos días a todos. Aquí estamos, preparados ya. No sé de qué va esto, estoy ahí con la intriga, Sí, es un porque poco... algo me dijeron de una entrevista, no sé qué, pero bueno, aquí estamos. Vamos a conocer un poquito cómo es tu historia Ujú. y de dónde salió Forma Distancia. Todo empezó, bueno, hay una frase que tú dices, que yo tengo muy marcada, que es que en Argentina Ujú. aprendiste a vender y en España a trabajar. Sí, es una frase incluso que puede generar algo de controversia o molestar, quizás, no sé, a alguien que lo oiga, pero es mi caso. No, Ujú. no quiero decir con esta frase que en Argentina la gente no trabaje, ni mucho menos. Es mi experiencia, es decir, es lo que a mí me ha ocurrido, ¿no? Eh, yo empecé en ventas en Argentina, pero sí es verdad que cuando llegué a España en 1999, es decir, hace 26 años, para 27, en mi caso el ritmo de trabajo que se me exigía, y no en ventas, porque yo empecé en hostelería, de camarero y tal, era mucho más alto, al menos del que yo había vivido en Buenos Aires. Pero insisto, no es un tema de que en Argentina no se trabaje, ni mucho menos, y es más, hay gente que trabaja durísimo en Argentina. Pero sí es verdad que en mi caso concreto, a lo mejor, bueno, venía de un ritmo más relajado, más tranquilo, y aquí es como que tuve que acelerar, ¿no? O sea, si venía dando el 100, pues dar ese 200 que hablo siempre, básicamente. Pero sí, 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 la sostengo esa frase con la aclaración esa por delante de que no ofenda a nadie esto porque es mi experiencia, ¿no? Es lo que me pasó a Podemos mí. decir que en Argentina pues, viviste todo lo que es la experiencia de la venta, Ujú. de aprender a hablar con la gente, ¿no? Para vender. Y aquí en España fue un poco más pues, la burocracia, a lo mejor un poco de protocolo, ¿no? Distinto en el ámbito laboral. Sí, al final, a ver, yo creo que los protocolos en aquel entonces, y incluso siempre digo que en aquel entonces, quizás Argentina, en cuanto a protocolos y algunos temas laborales y demás, incluso iba un pasito por delante. Después, bueno, vinieron años donde Argentina se quedó un poco rezagada y España empezó a subir como la espuma, ¿no? Es decir, ahí yo siempre digo lo mismo, ¿no? El tema de fútbol, por ejemplo, ¿no? Antes Argentina, y bueno, llega el 2010, España ganó un Mundial, Eurocopa, Rafa Nadal, bueno, Fernando Alonso. España hizo un despunte enorme a partir del año 2000 y Argentina fue al contrario. Eh, pero a nivel de protocolos no sé si variaba mucho. Es decir, insisto, en mi experiencia sí encontré un cambio de ritmo importante y después todo el choque cultural, ¿no? Que si bien manejamos el mismo idioma, que es el castellano, al final cambia mucho. La cultura es muy diferente, ¿vale? Si bien en Argentina somos hijos de gallegos, de italianos, de turcos, de alemanes, bueno, al final esa mezcla de culturas es otra cultura en sí, ¿no? Entonces vienes aquí, es la cultura de España. Y hubo que hacer todo ese proceso de adaptación poco a poco. Pero no sé yo si en protocolos y demás, a ver, tema de riesgos laborales era igual, tema de, bueno, prestaciones, horarios laborales, tema de presentismo, es decir, bueno, todo lo que implica ser un trabajador en Argentina es, y yo creo que será igual siempre, incluso a nivel mundial, ¿no? Es decir, no, ahí no noto muchas diferencias, quizás. Todo empezó en 1948, cuando Ujú, tus abuelos se fueron a Argentina con tu padre muy pequeño, 2 años ujú. tenía. ¿Qué les motivó? ¿Te han hablado de esa historia de ir a Argentina? Pues yo creo que les motivó lo mismo que a todos los gallegos que emigraron, ¿no? Es decir, Ujú. al final, posguerra civil española, es decir, si bien mm, ellos no padecieron esa hambruna brutal o ese desastre que ocurrió en España, sí es verdad que, bueno, el emigrar era un hecho. Miles o millones o cientos de miles de gallegos pues fueron a Venezuela, Argentina, Estados Unidos. Luego hubo otra emigración a lo que es Europa, Suiza, Alemania. Sí, me hablaron mucho. De hecho, en mi casa desde pequeño estaba el tema
de Galicia como un estandarte, ¿no? Es decir, o sea, siempre estaba el centro gallego también, estaba el centro lucense, y había, es como que convivíamos con esas historias, con esas raíces. Y sí, sí, me hablaron mucho, mi abuela paterna sobre todo, porque mi padre al final, él cumplió los 2 años en el barco. O sea, su cumpleaños lo festejaron en el barco, ¿no? Y eran 36 días de viaje, no es como ahora que, bueno, coges un vuelo y estás en 12 horas. Eh, Mi abuelo Pepe, igual que mi padre, ambos que en paz descansen, bueno, mi abuelo era zapatero, de Chantada, de un pueblo de una aldea de Lugo, pueblo, ciudad. Eh, y mi abuela también, ¿no? Los dos eran bueno, si bien eran de aldeas de Campo Ramiro y otra aldea que está ahí al lado de Chantada, que ahora no me sale el nombre de memoria, pero pertenecían a Chantada. ¿Y qué les inspiró? Pues eso, yo supongo que la necesidad o las cartas que llegaban, ¿no? De Argentina, aquí hay trabajo, no sé qué, aquí hay progreso, el campo, esto, lo otro. Bueno, había esa luz de progreso y la gente se lanzaba a los barcos. Es decir, al ¿Les final, esperaba alguien en Argentina o fueron...? sí, había una Sí. tía de mi abuelo paterno que ya había ido en la anterior emigración, que se produce creo que en 1908 o 1910, y ya estaba en Buenos Aires hace rato y demás, y es la que les incita un poco a subirse a ese barco, ¿no? Ahí lo curioso de la historia es cómo vivía la gente cuando llegaba a Buenos Aires, y mis abuelos sí lo vivieron, y se llamaban conventillos, ¿no? Es decir, un conventillo era un sitio donde, bueno, llegabas del barco y hacías las papeletas, ibas a un sitio donde vivían, pues a lo mejor 30 o 40 familias, que era como un gran patio con habitaciones, bueno, era como un hotel, pero de barrio, pero no era un hotel, le llamaban conventillo, ¿no? Así vivía el emigrante al llegar. No es muy distante de lo que lamentablemente pasa ahora, porque hay gente, el otro día lo hablábamos en un podcast, ¿no? De compartiendo pisos y demás. Pero sí, sí que me hablaban mucho y está ahí siempre esa historia, ¿no? Esa historia está en mi presente siempre. Eh, y bonita, es una historia bonita al final, ¿no? Porque, bueno, no solo la de mis abuelos, la de muchísima gente que cruzó el charco, que se fue a Estados Unidos, a Suiza, a donde sea, a buscarse un poco la vida. Creo que es el factor que diferencia, ¿no? Al ser humano. Oye, tengo que buscarme la vida. Y años más tarde, tú hiciste el viaje inverso y viniste a España. Uh-huh. ¿Qué te motivó venir? ¿Qué te costó tomar la decisión? ¿Te esperaba alguien aquí? ¿Tenías alguna inquietud? Inquietudes todas, es decir, de hecho me acuerdo cuando, antes de contarte eso de qué me inspiró y demás, me acuerdo que en ese momento recién salía internet, recién había algunos contactos con lo que era, pero no era el internet como lo conocemos ahora, es decir, era buscar 4 cosas y poco más, pero no había lo que hoy se tiene, ¿no? Me acuerdo que me fui a comprar un libro a una librería de La Coruña, que en la portada pues salía creo que la Torre de Hércules, La Coruña, y bueno, venían fotos, venía contado un poco la historia de María Pita, de esto, lo otro. Y ese fue mi primer contacto, yo tenía 24 años, es decir, con lo que me iba a encontrar, ¿no? Y realmente esto lo hablé después con más gente que emigró también, y ocurre eso, ¿no? Que llegas aquí y y te das cuenta que al final tú estabas allá y que el mundo es enorme. Pero sin embargo, cuando estás en tu barrio, en tu ciudad, en tu país, piensas que el mundo es eso, ¿no? Es decir, oye, pues mi mundo es Almería, mi mundo es Madrid, ¿no? El mundo es enorme, y ahí es como que tienes ese golpe de realidad de decir, wow. Te sientes pequeño. Sí, te sientes nada, o sea, ¿qué es esto? ¿No? Es decir, bueno, ¿y qué me inspiró? Yo creo que la historia, ¿no? Es decir, pero tampoco fue una decisión súper formada y súper con sus raíces. Sí, sé que me voy a ir, sé que me voy a ir, no. Siempre estaba el run ahí de España, pero me pilló en una edad de, bueno, voy. ¿Viniste solo? No, vine con mi abuela. Mi abuela era, bueno, la de Galicia, la gallega, y ella siempre tenía digamos que yo era su nieto. Morriña. Sí, yo era su nieto un poquito favorito y tal, que esto lo hay, o sea, todos los nietos es así. Y siempre estaba con ese tema de, te tengo que llevar a España, te tengo que llevar a España, a Galicia, no sé qué tal. Y surgió una oportunidad en un momento dado y me dijo, venga, vámonos. Y yo, pero bueno, venga, vamos y mira, a ver qué tal, no sé qué. Y veníamos con un pasaje de 3 meses. Ajá. En ese entonces, hoy no sé si existe eso todavía, pero había pasajes abiertos por 3 meses.
Entonces tú viajabas y el de vuelta lo podías canjear en el momento que quieras. Y pasó un mes, pasaron 2 meses, y llegó el tercero. ¿Y qué hacemos? Pues me quedo. Y nos quedamos. Os quedasteis con un primo de tu padre, ¿no? Sí, bueno, ahí primero estuvimos en un pueblo de Lugo, en Monforte de Lemos. Estuvimos ahí 20 días aproximadamente, en casa de una hermana de mi abuela. Y luego alquilamos un piso ahí en Monforte. Al final pasó un mes y medio. Bueno, veíamos que no nos encontrábamos mucho ahí y decidimos venirnos a Coruña, que ahí había un primo de mi padre que nos dio hospedaje, nos abrió su casa, evidentemente, y ahí estuvimos. Y estuvimos un tiempo ahí hasta que después, bueno, alquilamos un piso y fuimos haciendo vida hasta que años más tarde ya se vuelve. Bueno, esa es otra parte de la historia, ¿no? Fue entonces cuando visitaste Chantada, pero no te picó la curiosidad de ver tus orígenes, ¿no? Correcto. Fue aquella. Y 20 años después quisiste volver a Chantada. Sí, en ese entonces, a ver, como todo chaval de 24 años o joven o ya adulto, mi cabeza estaba en, bueno, empezar mi familia, empezar mi historia, empezar mi trabajo. Y iba a los sitios y no prestaba atención. No, sí, Chantada, sí, muy Estábamos en bonito. nuestro mundo de barrio. Justo. Y sí, 20 años después, bueno, está ahí el vídeo en mi canal. Hago un viaje en moto donde incluso llego a donde fue bautizado mi padre, a esas aldeas, Campo Ramiro y la otra que ahora no me sale, ya me saldrá. Después la de Gumiel. Ángel lo vamos a titular en el vídeo, como era la otra aldea. Gumiel era. No, eso es otra parte de mi historia. Esa es la parte. Gumiel del Mercado es la parte materna, que es en Burgos. Nada que ver. Pero sí, ahí me llevó a investigar más a fondo esa parte. Por eso que comentabas tú, Elena, de cerrar el círculo, ¿no? Es decir, mis abuelos eran gallegos, emigraron a Argentina. Mi padre cumple esos 2 años en el barco. Mi madre, argentina. Y bueno, yo siempre tenía eso de... creo en los círculos, ¿no? Creo en volver... Creo que la historia al final siempre se repite. Es una teoría que tengo yo, que todo va girando en círculos y es muy probable, y estoy convencido que o un hijo mío, un nieto mío, alguien vuelva a hacer el camino inverso. Estoy convencidísimo de que eso va a ocurrir. En mi caso y en el de todos los... Al final es parte de la historia, está ahí. Buscamos la raíz. Está ahí haciendo ruido, ¿no? Es decir, oye, pues si tú naciste en Polonia y te hablan de Polonia, pues al final te tira, ¿no? Allí conociste a un hombre de 87 años, Isaac Esteban. Ah, sí. ¿Cómo llegaste a este hombre? Claro, pero ahí te vas a la otra parte. Me Está voy a la bien. otra parte, sí. Está bien que lo comentemos. Sí, a ver, es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, al final, por parte de mi padre eran de Galicia tal, y por parte de mi madre eran de la zona de Burgos. Aunque mi madre nace en Argentina, mis abuelos maternos son argentinos, mis bisabuelos maternos, y esa es la primera migración que coincide con muchos de Galicia también, la que emigra a Argentina, y esos eran bisabuelos míos maternos. Y nada, lo mismo en esos viajes de investigación, de decir, oye, ahora voy a conocer la otra parte. Ahí me fui a Gumiel del Mercado, que comentabas antes, en Burgos, y este hombre, bueno, primero fui al ayuntamiento, hice el mismo proceso que en Chantada, Galicia, lo hice en Burgos, de buscar un poco dónde había nacido ese bisabuelo y tal y cual, y del ayuntamiento me recomiendan al historiador del pueblo, hablo con él, y bueno, ahí llegamos un poco a los orígenes de la parte materna, que creo que es bueno, que siempre uno busque orígenes, ¿no? Es decir, y al final es encontrarte contigo mismo, es entender de dónde vienes, el por qué, ¿vale? Y es una manera de rendir algún homenaje, ¿no? Porque al final, sin que esa gente haya dado esos pasos, uno no estaría aquí, ¿no? Es decir, esto, a mí me ocurre lo mismo. Si yo no hubiese venido a España, pues mis hijos existirían o no lo sé. Es una pregunta que no tiene respuesta, pero serían otros seguramente. Bueno, entonces al final yo creo que esa búsqueda interior de cada uno es positivo hacerla, ¿no? Hay una frase que creo que te marcó o te hizo pensar, o un punto de inflexión que dijo este hombre, Isaac, que cuando piensas en una injusticia, mires en la parte humana. Mucho, me marcó mucho. ¿Sí? Yo creo que es la respuesta a todo. Es decir, ese hombre al final
apenas lo conocí, no puedo emitir un juicio de valor, no sé su vida, no sé si puedo hablar de esos 45 minutos o 60 minutos que duró esa reunión con un hombre de 87 años tenía en ese entonces y en un momento nombra esa frase, ¿no? Hablando de esto de las guerras, la guerra civil española, guerras anteriores, bueno, me mostró todo el pueblo y demás. Y sale el tema, ¿no? De, bueno, la gente emigrando, el hambre, esto, las guerras y tal. Y él en un momento utiliza esa frase, ¿no? De cuando no entiendas algo, porque yo en un momento le pregunto acerca de tal cosa, no recuerdo muy bien, pero él me dice, cuando no entiendas algo, piensa en el ser humano. Y es verdad, yo creo que es la respuesta a todo. Es decir, al final, el ser humano hay excelentes personas, buenas personas, personas regulares y malas personas. Es decir, esto es lo que hay. Entonces, cuando algo nos parezca injusto, no se entienda o le peguemos 1000 vueltas, pues él lo resumió así. Es tan sencillo como pensar Todos cometemos errores. Claro, en el humano. Es una clave del ser humano, ¿no? Es decir, no hay más vuelta de tuerca. Podemos compararlo. Bueno, hay perros malos, ¿no? Pero el perro, un pájaro, no tiene maldad ninguna. Es decir, ¿no? Al final, lo hablábamos con el veterinario en un podcast, que muchas veces el problema no está en el perro, sino en el educador del perro, ¿no? Entonces, pensar en lo humano yo creo que resuelve todas las dudas, injusticias, incógnitas y todo esto que está pasando en el mundo, ¿no? Al final, bueno, ¿qué te voy a contar? Ayer veía la tele lo de Ábalos, lo de esto, lo del otro. Bueno, pensar en lo humano. Hay una vía de escape que tienes que tú le denominas cascoterapia. Cuéntanos, ¿qué significa para ti cascoterapia? Bueno, no es mía. En realidad, cascoterapia lo usa uno que yo sigo en YouTube, que se llama Charlie Sinewan. Lo veo, lo conozco. Pero yo siempre digo que todo lo que sé lo he robado o copiado a otros, ¿no? Es decir, yo no inventé nada, por desgracia. Ya me hubiese gustado ser Steve Jobs o haber inventado Facebook, el Zuckerberg. Bueno, yo no inventé nada. Yo copio, tomo prestado las ideas y las ejecuto. Y esta es una frase que él utiliza, ¿no? Él va con la moto por el mundo, lleva 16 años viajando. Perdón. Y cuando va en su moto dice que va haciendo cascoterapia, ¿no? La cascoterapia pues es ir hablando contigo mismo. Al final es pensando en esto que metiste la pata o en aquello que lo hiciste bien o en cómo mejorar esto, cómo mejorar aquello. Es hablarte a ti mismo. Yo creo que ahí está todo, ¿no? Hay gente que tiene la virtud o el defecto, no sé, cada uno sabrá de no hablar consigo mismo, ¿no? Y tirar para adelante. Yo soy muy de cascoterapia. ¿Has llegado a tomar alguna decisión en tus viajes en moto? Quiero decir, tienes que tomar una decisión y no das con la solución, pero te vas en la moto y dices, ya tengo la respuesta. Sí, puede ser, pero quizás no lo adjudicaría a la moto, ni al casco, ni al cascoterapia, ¿no? Al final uno toma decisiones con la almohada, en la ducha. Es decir, al final yo creo que la vida es tomar decisiones, ¿no? Y es así, es decir, vayas en la moto pensando o llegues a tu trabajo y tengas que tomar una decisión o en tu matrimonio o con tus hijos. Al final, lo triste creo que es no tomarlas, ¿no? Es decir, o sea, pues voy a hacer esto, voy a vender, no sé, voy a montar un negocio de vender palomitas. Y me tiro toda la vida pensando en si me va a ir bien, si me va a ir mal, de cómo las voy a cocinar, si el público las aceptará, si la marca... Y al final termino la vida y las palomitas nunca ejecuté la idea, ¿no? Entonces, te llega al final, tú dices, ¿y si hubiese hecho eso? Entonces yo creo que lo bueno de tomar las decisiones es que siempre vas a tener una respuesta. Oye, pues me fue mal, me estrellé, no le vendí palomitas a nadie. Oye, pues acerté, genial. Entonces yo creo que hay bueno, no sé si una frase de Churchill o de quién que dice que la historia la escriben los valientes, ¿no? Y tampoco creo que sea un tema de valentía tomar decisiones. Hay que tomarlas. Seas valiente, seas menos valiente, cobarde, da igual, tómalas. Es la vida. Bueno, yo de pequeña leí un libro que era ¿Quién ha robado mi queso? No sé si lo conoces. No. Bueno, va de que el ratón es un laberinto y hay un ratón que le dan de comer todos los días a la misma hora en un mismo sitio. Y de repente un día desaparece la comida. Y él sigue esperando a que le den el queso. En cambio hay otro ratón que dice, bueno, no me dan el queso, pues cambio. Y me voy a otro sitio y encuentra otro queso. Y el otro ratón pues se muere por no cambiar. Claro, es lo mismo. Es decir, al final es
tomar decisiones es fundamental. En todo. Evidentemente hay decisiones que si vas a hacer mal al otro o tal cual, bueno, oye, pues implican o merecen más pensamiento o más tiempo de reflexión, pero al final es creer en tus convicciones, es decir, y en el camino vas a meter las patas, sí. Yo he metido la pata 200 millones de veces y mañana la voy a volver a meter y pasado. Es decir, equivocarse es así, o sea, y... Pero es como creces. O sea, si no Sí, arriesgas, si no... yo ya te digo que he metido la pata y mucho. Y no me arrepiento absolutamente. Si volviese para atrás haría exactamente lo mismo, con las meteduras de pata incluidas. Porque al final de eso aprendes, de eso te construyes a ti mismo y te permitirá el día de mañana, pues, sobre todo ser o intentar ser mejor persona. Y ahí vamos al presente, porque no estoy de acuerdo con algo que acabas de decir, de yo copio. Yo creo que el proyecto personal que llevas a día de hoy, en el presente, viene por todo lo que has vivido. O sea, nos damos cuenta de que has venido de otro país, has encontrado dificultades en un país nuevo, te has formado y hoy en día dedicas tu vida a ayudar a otros que, como tú, quieren encontrar un sitio en el mundo laboral o en otro país. Y ahí está Forma Distancia. Sí, bueno, empezaste diciendo que no estabas de acuerdo. Quiero aclarar eso, es decir, evidentemente uno copia o, entre comillas, roba, ¿no? las ideas y tal, pero eso, o sea, eso no quiere decir que al final no lo lleves a tu terreno, hay que pulir las ideas, hay que llevarlas a tu forma de ser, hay que implementarlas, hay que mejorarlas, hay que cuidarlas. Pero sí es verdad que en el fondo, y siempre defiendo lo mismo, es decir, por ejemplo, ¿no? Forma a distancia que tú hablas, todos nuestros alumnos que nos están mirando, es decir, al final, si a alguien le sirve lo que hago yo o lo que haces tú o lo que hace el vecino, yo creo que es buenísimo ir copiando y decir, oye, ¿por qué no voy a copiar esto de esa persona o o de esa empresa? ¿No? Yo Forma a distancia, al final es un reflejo de los aciertos y errores de otras empresas, ¿no? Y otros serán un reflejo de nosotros. Aparte, cuando te basas en los éxitos del de al lado, de cómo ha llegado ahí, te ahorras muchísimo trabajo de cómo él llegó. Sí, es así. O sea, yo siempre me acuerdo de pequeño, yo veía, no sé, un señor de la edad que tengo yo hoy, ¿no? Con 50 años, que a lo mejor tenía, no sé, una moto. Y yo decía, pues yo quiero tener esa moto. Entonces decía, bueno, ¿cómo hizo ese señor para tener esa moto? Entonces yo copiaba, a eso me refiero con el copiar, ¿no? Decir, oye, ¿qué hace? Pues hace esto, hace aquello, pues tomo nota. ¿Qué hace que no me gusta? Lo descarto. Y lo de ayudar que comentabas tú, también ahí quiero hacer una aclaración, ¿no? Es decir, evidentemente Forma a Distancia es una entidad privada con fines de lucro, pero sí es verdad que según pasan los años y te vas haciendo más mayor y vas afianzando un poco tu proyecto, al final te tira mucho la parte humana, ¿no? De decir, oye, ¿qué puedo hacer yo? No por todo el mundo. Ya me gustaría que sea por todo el mundo, pero no tengo ni la capacidad ni los medios, pero sí por nuestros alumnos, por mi equipo de trabajo, es decir, desde el último empleado que ha llegado hasta el más antiguo. Por mi producto, cómo mejorarlo, Bueno, yo creo que ahí, si tuviese que englobar lo que es la palabra ayuda, iría en esa línea, ¿no? Ayudar al que se pueda, incluso al proyecto personal hay que ayudarlo, hay que construirlo permanentemente. Para mí eso es un gran fallo que cometen muchas empresas que, oye, pues monto tal, pim, pam, y luego me olvido. Es decir, la dejo ahí y pienso que va a caminar solo. No. Esto hay que nutrirlo día a día, construirlo día a día y ayudarlo día a día, ¿no? Uleándolo con la palabra de ayuda. Y sí, desde lo personal, evidentemente me nutre muchísimo y me ayuda a sentirme mejor conmigo mismo, ¿no? Es decir, no es todo números, no es todo... Aunque muchas veces puede parecer, ¿no? Porque, bueno, yo al final llevo una empresa y, bueno, muchos empleados, con lo cual muchas familias, mucha gente implicada que depende no de mí, sino del proyecto. Entonces, ese nervio está ahí, ese empuje está ahí, esa presión está ahí muchas veces, esa no presión a veces, pero todo eso yo lo englobaría en ese círculo de ayuda. Es decir, ayuda a ti mismo que no se ve. ¿Eh? Y todo eso que no se ve.
Sí, lo que no se ve, todo para mí es un círculo. Es decir, pero es fundamental. Y ojo, mañana, forma distancia, todo puede caer. Nada es para siempre, nadie tiene comprado el éxito asegurado. Nadie te garantiza que si tú eres o intentas ser buena gente y ayudar y mejorar tu producto y mejorar aquí, nadie te garantiza el éxito en nada. Es decir, al final se trata de, bueno, ¿qué tengo que hacer para que ese círculo no se deforme lo más posible, ¿no? Es decir, yo siempre pongo esta comparación, ¿no? Un círculo etéreo, o, bueno, como se diga, que si se va deformando en algún momento se puede romper. Y hay que intentar ir protegiendo todo eso. Nosotros nos dedicamos a formar, a facilitar unas prácticas que acercan al alumno más al mundo laboral. ¿Qué piensas de esa persona que está buscando trabajo sin formación, sin formarse hoy en día? Sin formación de ningún tipo. Sin formación, la básica, la que te exige... Perdón, voy a cortar el teléfono porque me olvidé de ponerlo en silencio. Disculparme a todos. Pero esto es lo bueno del directo, ¿no? ¿Qué pienso de la gente que busca trabajo sin formación? A ver, yo no soy un defensor a ultranza, pese a que soy director y CEO de una empresa de formación. No voy con la bandera de si no te formas no serás nadie. No, a ver. No, hombre, un lugar siempre va a encontrar, pero sí que es algo obvio que cada vez se busca más la especialización, ¿no? del trabajo. Correcto. Cada vez el mercado es más competitivo, es decir, yo creo que quien quiere trabajar, volviendo a mi caso, ¿no? Que tú me preguntabas a mí, viniste de Argentina y tal, cual. Yo empecé de camarero, yo venía de ser comercial para una multinacional. Me iba muy bien en Argentina. Es decir, yo no fui el caso de que emigró por necesidad, no, yo fui un caso, como te conté, porque mi abuela un día me dijo, vamos y vamos, punto. Pero sí es verdad que yo llegué a España y dije, a ver, ¿qué es lo mejor en mi caso para entender la cultura, entender el sistema? Pues me empleé de camarero, que está genial. Hubiese sido albañil, hubiese sido fontanero, no sé, cualquier cosa que a mí me permitiese entrar en contacto con la gente. Entendí que era la puerta más rápida de acceso. Entonces, sí es verdad lo que tú dices, ¿no? Es decir, cada vez el mercado exige más formación, más especialización, pero, insisto, yo creo que lo hablamos en estos podcasts estos días, la actitud, ¿no? Es decir, al final, con actitud se llega muy lejos. Evidentemente tienes que entender también lo que estás haciendo y si no entiendes de primeras, pues vete formando, ¿no? Vete formando, porque puede ocurrir que un alumno le coja una farmacia porque necesita un auxiliar. Bueno, puede hacer un poco la trampa y la farmacia, encajarlo dentro de otro epígrafe en seguridad social, tal, para que empiece a y se puede formar también dentro de la farmacia. ¿Qué ocurre? Si ya vas con esas herramientas, mucho mejor, ¿no? Yo al principio empecé de camarero y no entendía nada. Imagínate el cambio cultural. Yo llegué a España y me decían un tri naranja. Yo no sabía lo que era un trina. O sea, yo me había quedado en Fanta, en Coca-Cola y poco más. Y así todo, y luego llegaron las ginebras. Claro, yo en Argentina teníamos ahora hay todas las ginebras del mundo, ¿no? Pero en aquel entonces era Ginebra Bols y otra más. Entonces yo llegué ahí, veía pues todas las marcas de ginebra que había y no entendía absolutamente nada. Yo era de Nesquik y tuve que tomar el Colacao. Bueno, estoy nombrando marcas, pero da igual, tampoco soy muy famoso. Al final es eso, es adaptación, actitud y formación. Yo creo que es un triángulo, ayer lo comenté eso también, ¿no? Pero sí, es fundamental la formación, es fundamental. Hoy en día y cada vez más. Y es más, cuando estés súper formado y tal, me pasa a mí. Es decir, yo llevo 20 años como presidente, fundador de una empresa y día tras día sigo formándome y aprendiendo. Y si no, también hago equipo con gente que sabe más que yo de determinados temas. Pero es así. Has pasado 24 años, ¿no? Con 24 años te viniste para España. Has vivido 2 culturas y 2 países distintos. ¿Echas de menos Argentina? Sí. A ver, mentiría si dijese que no. Pero luego va por barrio, va por épocas o por barrios, ¿no? Es decir, tuve mi época que era totalmente insoportable yo. Es decir, me quería volver porque echabas de menos el barrio, los amigos, la idiosincrasia, la cultura, tu espacio, tu lugar, tu plaza, bueno, todo. Luego tuve otra época, superados esos 5 años, donde, bueno,
pues no estoy tan mal aquí. Y luego llega un momento de ruptura donde dices, Ya ya hecho estoy aquí. raíces. Sí. Ahora, ¿echo de menos Argentina? Sí. O sea, yo creo que al final todo inmigrante. Pero luego te voy a contar un caso de mi abuela que toda la vida, bueno, te lo cuento ahora, toda la vida Galicia, 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 vino aquí a vivir y se terminó volviendo a Argentina. Porque ya no era lo mismo, no tenía sus amigas. Y luego, a ver, luego hay una frase de... Hay dos frases que son buenísimas. Voy a empezar por la que más el autor que más conocéis todos seguramente. Creo que la dijo Joaquín Sabina en una canción que dice: al lugar donde fuiste feliz no debieras intentar volver, o algo así, ¿no? Es decir, claro. Y la hilo con otra frase de Jorge Luis Borges, que es un escritor argentino, que decía, uno no extraña, estoy convencido que es de él, perdonadme si me equivoco, pero decía que uno no extraña los lugares, ni los países, ni los barrios, extraña los tiempos. Exacto. Claro, a mí me ha pasado, ¿no? De llegar a mi barrio en Buenos Aires y no era lo mismo. No era lo y yo lo mismo. que echaba de menos eran los tiempos, las épocas, el lugar, la edad que tenía, el momento, lo que ¿Quiénes viví. éramos? Claro, entonces al final creo que esas dos frases son muy buenas, ¿no? Es decir, uno es de donde está hoy en día y lo demás sí, se echa de menos siempre, echo de menos mucha gente, pero no... Entendí con los años que no me era muy positivo estar mucho tiempo En el pasado. alimentándome de ese pensamiento, ¿no? O sea, creo que no me ha dejado avanzar. También. ¿Has llegado a volver a Argentina? Sí. Sí, volví muchas por suerte y no tan suerte, porque muchos viajes fueron viajes tristes, como digo yo, porque se iba algún familiar y demás. Pero sí he vuelto con mi hijo muy pequeño, luego más de mayor, luego tal, y sí, he vuelto y siempre que vuelvo también soy feliz, es decir, a ver, porque al final sigue siendo tu lugar, sigue siendo tu sitio. Pero si me lo preguntabas hace 15 años, ¿volverías a vivir en Argentina? Sí. ¿Hoy volverías a vivir en Argentina? No lo sé. No porque esté mal, de hecho ahora estoy muy contento porque está repuntando, porque creo que se están haciendo las cosas bien y demás. Pero no lo sé. Mi lugar ya está aquí, al final estoy ya enraizado, ¿no? Es decir... Ahora tienes la nostalgia que aquí en Galicia llamamos morriña. Uh-huh. Dividida, ¿no? Tienes el corazón dividido en dos países ahora. Sí, a ver, mi sueño... Bueno, después en esa época de ya está, ya no... Hubo esa época de, oye, y la sigue. A mí mi sueño sería vivir 6 meses aquí, 6 meses allá. ¿Por qué? Pero ¿es por Argentina y España? No, es por un tema de clima, oye, yo odio el invierno, o sea, donde está Pues el te has frío, venido a Coruña, ¿eh? la lluvia, que Galicia tiene todos esos factores, que es un tema que jamás me adapté ni me adaptaré. No me gusta. Entonces, a mí Y además motero, o sea, con sí, más. mi vida ideal sería vivir 6 meses aquí, porque creo que de mayo a principios de octubre, como Galicia, no hay nada, porque tienes un clima que no te mata el calor. Está genial. Comida, gente, gastronomía, lo tiene todo. Pero después el invierno aquí Tenemos a mí 3 meses muy duros. no me gusta. Entonces sí está eso de, oye, vivir 6 meses aquí, 6 meses allá. Y quien te dice Argentina, te digo cualquier otro sitio del mundo con buen clima, ¿no? Pero sí, sería... Llevo dándole vueltas a eso a la casa, pero no es fácil. Complicado. Pero sí, Argentina siempre se echa de menos, como el venezolano echa de menos Caracas o su ciudad, el colombiano, ya está. Todo el mundo echamos de menos. Insisto, los tiempos, más que los lugares. Y es así. Y seguramente si me fuese, porque sé de gente que se ha vuelto, argentinos, y al final vuelven y terminan volviendo para aquí, porque dicen, bueno, al final ya me había adaptado ahí, ahora no entiendo nada aquí. Es muy compleja la parte de la idiosincrasia, ¿no? Cómo se mueve las gentes, ¿no? De cada lugar. A ver, yo creo también que va un poco en el ser humano, o sea, somos reacios al cambio. De hecho, bueno, una parte del éxito es adaptarnos al cambio, ¿no? Lo que comentábamos antes. Pero de primera sí que nos cuesta. Nos cuesta empezar de cero y... Cuesta. Y es brava. La primera parte es, sobre todo... Seguramente habrá mucho alumno, mucha gente que esté viendo este podcast que dirá, bueno, tú tenías una abuela o tenías la ciudadanía y yo me vine solo o sola o tuve que dejar... Es verdad, hay casos muy duros, porque me consta. Hay madres que dejan a sus bebés pequeños y se vienen con la abuela y se vienen solas a buscar trabajo.
Y la burocracia, que al final Sí, conseguir bueno, eso ya es tarda muchísimo. otro melón a tratar, ¿no? Es decir, es un tema muy complicado que se está, lamentablemente, hay muchas mafias y gente, bueno, que están especulando mucho con este tema de los padrones, Ya. de la residencia, bueno. Pero es un tema que no voy a sacar ahora, pero sí es verdad que hay historias mucho más duras, el emigrar no es fácil. Sí es verdad que si hago una comparativa de tiempos, creo que el momento en que yo emigré fue mucho más sencillo y más fácil, pese a que todavía no había internet como la conocemos ahora, que la época de mis abuelos. Para muestra un botón, ¿no? Te subías a un barco, 36 días navegando para llegar a un lugar que no habías visto en tu vida y que a lo mejor te mandaban una foto por una carta. Entonces a mí eso me merece todo el respeto y admiración desde la osadía, ¿no? Porque, no sé, es como que me digas a mí ahora que me vaya en un barco a vivir no sé, a Fiji. No tengo ni idea dónde, o sea, sé dónde está Fiji porque estudié geografía, pero no me lo figuro en mi cabeza, ¿no? Y encima de eso, en un barco, 30 y pico de días, bueno, o sea, Tu abuelo se llamaba Manuel. la parte materna, sí, la parte gallega, claro, está buena la dualidad, pero es eso, están las dos historias. No, por Vale. parte paterna, José, Pepe, José. Cierto que lo comentaste antes. y María del Carmen, mi abuela, y mis padres, Pepe y Estela. Si pudieras hablar hoy con tu abuelo, aquel hombre que cogió a su hijo de casi 2 años y a su mujer y se embarcó 36 días en un barco, ¿qué le dirías? Porque es como si, imagino que él siempre quiso volver, ¿no? Mm. Y has vuelto tú. Es un poco como continuar la historia de él. ¿Qué le dirías a tu abuelo? Es una muy buena pregunta, ¿no? Pero es la misma que si mi padre viviese, ¿qué le diría hoy? Al final, ¿qué le diría? Pues le diría un montón de cosas, un montón de cosas. Una en concreto, no sé, gracias. Supongo que la palabra gracias a mí me encanta, ¿no? Es decir, al final, gracias, ¿por qué? Bueno, por existir. Porque otra gratitud no tengo tampoco que dar porque no... Sí, bueno, por haber educado a mi padre, esta a su vez a mí, pero al final... y gracias por existir, sí, ¿no? Bueno, pero yo creo que hablaría, me tomaría un café, ¿no? Y más que decir yo, le pediría que me cuente él. Porque hay un montón de historias que te quedan en el medio, ¿no? Sí, hasta donde sabes, se subieron a un barco, llegaron al puerto. Pero hay un montón de anécdotas o pequeñas películas que te quedan en el camino que no sabes. Realmente no sabemos. Nada, no sabemos nada. Hablamos antes de cerrar círculos. Mm. Y bueno, sí que es verdad que quisiste buscar la casa de tus antepasados y que no la llegaste a encontrar. ¿Te sientes que has cerrado el círculo? Sí. Sí, porque al final los lugares cambian, es muy complejo cuando llegas a un sitio dar con esa casa donde vivían, los sitios cambian muchísimo, muchísimo. Y luego yo aparte tengo un problema de que me pasó de volver a Monforte de Lemos, donde viví un mes cuando yo llegué y tal, y no encontraba dónde había vivido. Claro, no tenía ningún papel guardado de la dirección, ninguna carta de aquella época ni nada, y estuve dando vueltas por Monforte como un tonto y no logré encontrar ese piso donde habíamos alquilado con mi abuelo. Tengo un problema ahí que evidentemente no... Sí, en Argentina, cuando voy a mi barrio, lo tengo muy claro, ¿no? Porque bueno, fue toda mi infancia y demás. Pero no, esto que me preguntas, no. Al final, incluso hay otra parte de mi familia, de la parte italiana, que no sé nada. Ni sabré seguramente porque era mi abuelo materno, separado, muy joven de mi abuela y nunca nadie supo nada. Y ese hombre era hijo de italianos. Claro, mi segundo apellido, Boccini, viene de Italia y no sé si es de Roma, si es de Livorno, no tengo ni idea y es otra espinita que tengo ahí clavada. Otro viaje en moto. Sí, pero pero al final ahí voy sin datos, voy a ciegas porque incluso investigué, hay webs que te dan hasta el ADN y tal, pero no, es muy difícil llegar porque no hay ningún dato real, ni fiable, ni una partida de nacimiento, es como que desapareció todo de esa parte. Bueno, hay familia que no llegamos a conocer nunca, pues por cosas de la vida, y otra familia que perdemos contacto también por la vida, no porque pase nada malo, ¿no? Eso te hace pensar también en las amistades, en que no conservamos amistades de hace muchos años o van cambiando.
¿Tú te consideras afortunado con la gente que te rodea? Sí. Yo creo que, no sé si es suerte, no sé si uno al final es artífice de eso, ¿no? Porque yo creo que la amistad es un tema de a dos. Yo muchas veces escucho, no, voy con mis amigos, no sé qué, y al final, bueno, son colegas o son gente para tomarte una copa o tal, pero para mí la amistad son palabras mayores. Es decir, yo en concreto, amigos tengo 2 o 3, 4. Y están allá casualmente, no es porque aquí no, pero aquí realmente, bueno, un poco por mi historia, porque estuve, o no tuve la suerte, o yo no hice lo suficiente por hacer grandes amistades, pero amigos están allá y sí creo mucho en que es un tema de ida y vuelta, ¿no? Es decir, es cuidar esa amistad. Y afortunado sí, o sea, es la familia que uno elige y me han demostrado sobradamente que cuando había que estar y cuando no había que estar, siempre están. Yo creo ahí, hablando un poco de los tiempos, ¿no? O sea, creo que hay una edad en la que generamos unos lazos muy importantes de amistad, porque realmente es nuestro mundo de barrio. Y después ya en la vida adulta creo que toma más peso la familia. Y ya cada uno tenemos nuestra familia y ya establecer ese mismo lazo con tanta intensidad como en la juventud es un poco más complicado. Sí, es complicado. A ciertas edades, a mí al menos me resulta más complicado. Si es verdad que vas descubriendo gente en el camino que dices, oye, este tipo vale la pena y tal, y te intereses un poco más por forjar esa unión. Yo creo que obedece también a tema tiempo. Cuando eres chico, al final tienes todo el tiempo del mundo, entonces vas a jugar a la pelota y estás 400 horas jugando a la pelota. Y ahora yo conozco a alguien, oye, vamos a jugar al fútbol. Venga, pero es que tengo 10 minutos. O sea, claro, porque vamos a toda pastilla, ¿no? Claro, es decir, el trabajo, los hijos, las responsabilidades. Al final hay poco tiempo, lamentablemente, para dedicar a eso, ¿no? Es decir, ojalá el mundo vaya cambiando. Hay una frase que dice, cualquier tiempo pasado fue mejor. No sé si es tan así. No creo en esa frase, ¿no? Yo creo que siempre lo que viene es mejor. Pero sí hay cosas que creo que se han ido perdiendo, ¿no? Es decir, y que me producen tristeza. Una de ellas es, por ejemplo, la gran mesa, ¿no? Es decir... van faltando. Sí, que hoy a lo mejor quedarán casos y familias que existe esa gran mesa, pero yo me acuerdo cuando era chico, era la gran mesa y se sentaban 40 personas a la mesa y venían los primos que no sabías ni quién eran, pero era la gran mesa. Entonces ojalá se vaya recuperando parte de ese pasado. Creo que hay que trabajar en ello. Vuelvo a lo de cuidar, ¿no? Las amistades, la familia. Ya está. En el camino igual vas a cometer errores, vas a meter la pata. Nadie es perfecto, ni yo pretendo serlo. Es decir, esto al final, porque ¿no? En entrevista parece que uno... No, yo no sé nada. Es decir, no sé nada. Y cada día descubro que sigo sin saber nada o que tengo que mejorar lo poquito que sé. Y creo que el secreto está ahí, ¿no? Es decir, oye, sigue trabajando. Yo siempre digo que hay una frase a mí me encanta la frase, ¿no? De Víctor Coppers, que dice que cuando te vayas digan ole, ole, ole y ole, ¿no? Es decir, ya está. Es decir, si yo el día de mañana logro irme de este mundo con un ole, o ole, o como le queráis decir en España, ya está. Mira, te iba a pedir que cerraras la entrevista con una frase y ya la has hecho. Sí, creo firmemente en eso. Que tú con todos tus errores, tus aciertos, o tus metidas de pata, tus grandes equivocaciones, al final te acuestes cada día, ¿no? Con la conciencia, bueno, la lié en esto, la fastidié aquí, pero la conciencia dentro de todo no está muy perturbada, ¿no? Ahora cuando haces algo que encima, bueno, ahí es más delicado y tienes que, bueno, intentar mejorar eso. Pero sí, nada, agradecerte las preguntas. No, agradecértelo yo, que me hayas dejado entrevistarte y que puedan conocerte, tu historia, que bueno, a mí me encanta. Y espero que dé para más, que haya más Claro que sí. podcasts. Gracias, Elena. Gracias a ti, Leo.